Hay palabras que siempre permanecen en la memoria. Hay ocasiones en las que todo puede cambiar de repente. Todavía resuena en mis oídos su voz, angustiada y llena de un misterio que en aquel instante no lograba comprender. Appreciate, madre. Estoy llegando a mi límite. La manera en que lo expresó no resultó agradable. No se trató de frustración ni de impaciencia. Se trató de algo más hondo, más sombrío. El peso que llevaban esas palabras fue suficiente para causar un nudo en mi estómago. En ese instante fugaz, se percibió un sonido en el cristal que se propagó de manera pausada y sin hacer ruido alguno. Sin ser consciente, estaba a punto de enfrentar la inminente caída de todo lo que creía saber acerca de mi vida, mi hogar y mi familia. ¿Has reflexionado alguna vez sobre un recuerdo y te has percatado de que no se trata únicamente de un instante? Se trató de una advertencia, un indicio. ¿Acaso había una bandera roja que no pudiste percibir debido a tu ceguera? Perdi la vista. Quizás, sencillamente evitaba enfrentarse a esa situación. Si aceptaba la realidad de lo que realmente ocurría, si confrontaba la verdad acerca de lo que se gestaba dentro de mi hogar, tendría que reconocer algo aún más desalentador. Permite que las cosas fluyan. No se trata únicamente de un relato acerca de la deslealtad. Se trata de cómo aquello que desconocemos, lo que evitamos, nos persuadimos de que no nos afecta, puede causarnos daño de formas inesperadas. Permanezcan a mi lado, ya que te sorprenderá a dónde esto conduce. Jamás imaginé que mi vida tomaría el rumbo de una de esas narrativas que nunca pensé vivir. Aquellas que son vociferadas por la multitud. Aquellas que te permiten cuestionar todo lo que pensabas que conocías sobre ti misma. Sin embargo, la vida tiene una forma de transformarse gradualmente debajo de ti, de tal manera que pasas desapercibiendo cómo te estás adaptando. Contaba con 38 años de edad. Durante 8 años estuve casado. De cierta forma, terminé siendo la esposa en mi propia casa. Las cosas no han sido así siempre. En cierto instante, mi esposo me observó con la mirada de quien ve a la mujer más especial de todas. En cierto instante, su contacto transmitía calidez, mientras su tono de voz se destacaba exclusivamente para mí. En un instante, tuve la certeza absoluta de que le pertenecía. Sin embargo, esas jornadas parecen pertenecer a una época distinta de la existencia. En ese momento, me encontraba solo en ese lugar. Daniel, mi esposo, se había vuelto un desconocido mientras compartíamos el mismo hogar. Su comportamiento no era despiadado. No era un lugar infernal, al menos no en el sentido habitual que la gente suele pensar. Sin embargo, él había verificado. Todo giraba en torno a su trabajo, a sus constantes viajes de negocios y a los correos electrónicos de los que no podía desconectarse, ni siquiera cuando compartíamos una cena en completo silencio. En el transcurso del último año, las conversaciones significativas que tuvimos apenas se pueden contar con los dedos de una mano. La mayor parte de las notas eran acerca de impuestos, los horarios o la hora en que regresaría a casa. Decidí no seguir buscando acercarme a él. Cada vez que lo intenté, me topé con una actitud distante y fría. ¿Qué hay acerca de esa forma de negación? Se encarga de llevarlo. Realiza el intercambio. Por lo tanto, comencé a explorar mis hábitos diarios. El hogar, los recorridos, las extensas horas vacías que pasé fingiendo que todo estaba en orden. Después, allí se encontraba él. Mi hijo Ethan. Con 17 años de edad. Elevado, pausado, con mirada profunda que parecía explorar constantemente. Desde que tenía 9 años, lo había conocido, cuando me convertí en la nueva esposa de su padre y entré en su vida. En aquel instante, mostraba serenidad y humildad. Siempre algo diferente, pero jamás ingenuo. Durante mucho tiempo, nuestra conexión se caracterizó por su sencillez. No actué como su madre ni tuve intenciones de hacerlo. Mantuve la consideración por ese lugar. Sin embargo, hubo un cambio. De forma tan sutil y progresiva que al principio ni siquiera me di cuenta. La forma en que se extendió por la cocina mientras preparaba la cena, solicitando asistencia. La forma en que sus ojos se quedaron fijos en mí por más tiempo del debido. La forma en que me prestaba atención de verdad, escuchando con verdadero interés cada vez que hablaba,
como si mis palabras tuvieran un valor real. Al contrario de su progenitor. No tendría que haber tenido ningún significado. Un joven que se ha vuelto más relajado, más receptivo. Así fue como lo pensé. Sin embargo, más tarde, se presentaron las demás ocasiones. Aquellas cosas que no logré describir. Fue cuando lo invité a dirigir su mirada hacia mí. No como cuando un niño observa a su progenitor. Sin embargo, la forma en que un hombre observa a una mujer. En ese momento, hubiera sido conveniente confrontarlo. Voy a proceder con el cierre. Establecer límites. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. Experimenté la sensación de ser reconocido después de un largo periodo sin sentirlo. ¿Por qué sucede eso? Fue extremadamente arriesgado. La residencia en la que habitábamos era realmente preciosa. Amplia. Impecable por fuera. Sin embargo, entre esas paredes, reinaba un silencio denso y opresivo que había crecido con el tiempo. Durante la noche, me gustaría sentarme junto a la ventana, observando la oscuridad y cuestionándome, ¿es esto? ¿Es esto todo lo que puede brindar una pequeña vivienda? ¿Vivir siendo aceptado en vez de anhelado? ¿Es posible que una cama se perciba más fresca cuando se comparte con alguien que cuando se está durmiendo en solitario? A pesar de eso, decidí quedarme. Exactamente, eso es tu actividad principal, ¿no es así? El amor se dice que experimenta transformaciones. La comodidad sustituye a la pasión. La ausencia de sonido forma parte del acuerdo. Hasta que una noche, el silencio fue interrumpido. Y fue entonces cuando todo dio un giro inesperado. La noche transcurrió de forma habitual. O, al menos, tendría que haber sido así. Mientras la salsa de pasta se cocinaba lentamente, el aroma a felicidad y romero impregnaba la cocina, creando una atmósfera acogedora. El silencio de la luz que entraba por la ventana se mezclaba con los lejanos murmullos de mi esposo trabajando en su oficina en la planta baja. En otra tarea laboral vespertina se encontraba Daniel. No me imaginaba que íbamos a hablar. No contaba con la presencia de nadie. Sin embargo, enseguida percibí el sonido de pisadas a mis espaldas. A paso pausado. De carácter reservado. Observé por encima de mi hombro, aguardando la llegada de mi esposo mientras se acercaba para tomar una copa, demostrando claramente que notaba mi presencia, como de costumbre. Sin embargo, no se trataba de él. La responsabilidad recae en Ethan. En la cocina, justo en ese momento, me observaba fijamente. De repente, mientras me estiraba en silencio y sin moverme, recibí un golpe en la espalda. «Buenas». Mientras le hablaba, esbozaba una leve sonrisa y procuraba que mi tono de voz fuera cálido. «¿Tienes hambre?». No contestó de forma inmediata. En vez de eso, se aproximó. No es lo bastante inadecuado. Tan solo cerca, lo bastante para percibir su cálido abrazo. Tan cerca que pude percibir cómo su mirada se quedó fija en mí durante un instante excesivamente prolongado. Posteriormente se expresó verbalmente. ¿Alguna vez experimentas la sensación de soledad a pesar de tener gente cerca de ti? Mi mano se encontraba suspendida sobre la parte posterior del cuerpo. Un pequeño avance. Un momento de duda. Sí, experimenté esa sensación. Experimenté esa sensación a diario, cada noche, en cada instante que pasaba en esta residencia, siendo la esposa de alguien pero no la persona de alguien. Debería haber encontrado motivo para reírse. Debí haber dado una respuesta maternal, con una entonación suave y calmada. Simplemente se trata de expresar la ansiedad propia de la etapa adolescente. Sin embargo, no lo realicé. Opté por expresar mi frustración a viva voz en vez de eso. Fue la primera vez en bastante tiempo que experimenté la sensación de ser comprendido por alguien. Esa fue la primera equivocación cometida. Un denso y pesado silencio se interpuso entre nosotros, cargado de algo inesperado. Regresé a la cocina, de pronto, notando el sonido de mi respiración, como mis dientes apretaban la espátula con más fuerza de la debida. Aún estando en ese lugar, podía percibir su presencia a mis espaldas. Éclair la garganta. ¿Te gustaría preparar la mesa? Antes de alzar la voz, dudó un instante y se movió hacia atrás para recoger los platos.
De la misma manera en que lo hizo, nuestros brazos quedaron pintados. Tan solo durante un instante. Sin embargo, bastó con ese instante en que nuestros cuerpos se encontraron para que lo percibiera. Un golpe inesperado, una transformación radical, algo que ninguno de nosotros esperaba experimentar. Algo que me nego a admitir. Respiré despacio, obligándome a actuar, a dejarlo impecable como nunca. Un incidente sin complicaciones. Un toque carente de significado. Sin lugar a dudas, tenía un conocimiento más profundo al respecto. Ya me lo imaginaba. Y de esta manera llevó a cabo la acción. Debería haber dejado de pensar en él. Solo fue un breve instante, una pincelada efímera, un diálogo ya concluido. Solo eso. A pesar de todo, no logré evitar repetirlo mentalmente una y otra vez. Al hacer la pregunta, noté cómo su tono de voz se volvió más nítido. La mirada de él reflejaba algo más allá de la tristeza de un niño. La manera en que nuestros brazos quedaron pintados rápidamente fue casual, pero de alguna manera delicada. No era la primera ocasión en la que experimentaba esa sensación. Sin embargo, en esa ocasión decidí admitirlo abiertamente. Durante varios días, dediqué las noches a seguir con las rutinas de la cena, escuchando a medias las noticias aburridas de Daniel sobre el trabajo y dejando salir las lágrimas cuando era preciso. Sin embargo, mi atención estaba en otro sitio. Me reproché por mi comportamiento absurdo. Ethan se encontraba en una etapa difícil siendo tan solo un niño. La persona a la que me refiero como mi nieta era yo. Había decidido mostrarme tal como soy, revelando un pensamiento frágil. Exactamente, así es como actúa la familia, ¿no es cierto? Si su pureza era evidente, ¿por qué experimenté esa sensación extraña en mi corazón al cruzar miradas con él? ¿Cuál fue la razón de experimentar esa sensación en ese sitio? Esa noche, me acomodé en la cama y contemplé el firmamento, tratando de cambiarlo todo con mi voluntad. Daniel ya se encontraba dormido a mi lado, su respiración tranquila y su postura relajada. No tengo presente la última ocasión en que compartimos la intimidad en la cama. Decidí cerrar los ojos y tomar una respiración profunda, recordándome que esa emoción solo era sinónimo de estar solo. Eso sería todo. Una mujer anhelando ser el centro de atención, buscando conexión y tranquilidad. Ethan se encontraba precisamente en ese lugar. En este hogar, una presencia se ha manifestado recientemente y me ha dado claridad. Alguien que estuvo atento, que me hizo preguntas, que se dio cuenta de los detalles, como cuando modifiqué mi peinado o cuando atravesaba un mal día. Así concluimos todo. Todo lo que debía ocurrir ya ha sucedido. Al día siguiente, al dirigirme a la cocina, lo vi allí de pie. Sus ojos buscaban los míos, mientras una sonrisa inquietante se dibujaba en sus labios. En ese momento, volví a experimentar esa sensación. Esa situación me generó cierta inquietud, y de repente, mi confianza se vio afectada. Comenzó con los detalles diminutos, instantes pequeños lastimados. Después de encontrar una forma de explicarlo, de justificarlo, logré convencerme de que no era importante, tal como su cercanía comenzó a aumentar. Si me encontraba en la cocina, él estaría allí, sosteniendo el teléfono, observándome con una mirada. Si me hallaba en la habitación, él estaría cerca, no al otro lado del sofá, sino cerca de mí. Cercano a lo que solía utilizar. Tan cerca que podía percibir su cálido abrazo. Lo bastante cerca como para que con un ligero movimiento de ambos. De ninguna manera. No permitiría que mis pensamientos vagaran en esa dirección. Sin embargo, después llegó la primera evaluación real. Un sábado, Daniel se encontraba en su lugar de trabajo, sumergido en sus labores, como era habitual. Después de ganar dinero, me aseé y me senté en el sofá para ver algo simplemente para disfrutar del silencio. Al salir, Ethan contempló el panorama y esbozó una sonrisa. ¿Puedes observar esto? Esto parece de otra época. Al girar los ojos, no logro completar la jugada ofensiva. ¿Podrían disculparme, por favor? Es un verdadero clásico. Navegó por el río con facilidad y naturalidad. Una sencilla conversación entre una madre y su hijo. Cuando se ubicó a mi lado, no dudé en absoluto.
Sería conveniente que existiera, ya que, tal como se mencionó en la película, nuestros brazos desaparecieron. Ni una sola vez, ni dos veces, sino ocasionalmente, hasta que ninguno de los dos se encontraba en movimiento. Experimenté una sensación de ligereza al respirar. Mi enfoque estaba en el escenario, en las conversaciones, en todo menos en la creciente conciencia que sentía a mis espaldas. Después, sin reflexionar, procedí a cambiar de ropa. Con un ligero movimiento, sin complicaciones, ocurrió de esa manera. Su mano chocó con la mía. La sensación fue suave y ligera al principio, pero luego experimenté una descarga eléctrica recorriendo mi cuerpo. Sería conveniente haberse marchado. No retiré como debía. Me encontraba en ese lugar, congelado, sintiendo los latidos de mi corazón, mis dedos flotando, hasta que finalmente se movió. Un retraso que avanza con calma, casi sorprendente, como si estuviera explorando un límite que no tenía claro si debía traspasar. La atmósfera que compartíamos resultaba densa, agobiante. Ninguno de los presentes pronunciaba palabra alguna. El instante ha quedado atrás, o al menos así debería ser. Al concluir la película y ponerse de pie para marcharse, dudó brevemente antes de susurrar unas palabras. Realmente, estás atento, ¿verdad? Tú te distingues de las demás madres. Después partió. Me encontraba en ese lugar, observando fijamente la pantalla, sintiendo cómo latía mi corazón. Me prometí a mí mismo que no lo deseaba de esa manera. Tenía la necesidad de convencerme de ello. Sin embargo, después llegaron las demás situaciones. La forma de tocar adquirió intencionalidad, sin ser exagerada ni evidente, simplemente lo justo para perdurar. Recuerdo cómo me brindó su apoyo en la cocina, colocando su mano en mi espalda mientras se acercaba a mí. Ya sea la forma en que sus ojos se quedaban fijos en mi rostro por un tiempo prolongado, la chispa de algo no expresado entre nosotros hasta que uno de nosotros apartaba la mirada. Ya sea la forma en que expresaba detalles insignificantes, detalles que no eran del todo inapropiados, pero tampoco lo eran. Estándar. Tienes una singularidad que te distingue. Realmente te preocupa. Tengo algo que compartir contigo. Durante todo ese tiempo, Daniel nunca se dio cuenta. En ninguna ocasión. Permanecía sumamente ocupado, extremadamente distraído, completamente inmerso en su propia realidad sin percatarse de las transformaciones que se gestaban entre nosotros. Después llegó la noche que lo transformó todo. Me encontraba en la cocina realizando labores de limpieza tras la cena. La vivienda se encontraba en calma. Ethan hizo su ingreso. Al principio, guardó silencio y se mantuvo a mi espalda, creando una atmósfera de silencio entre los dos. Regresé y me sequé las manos con un trapo, preparado para consultarle si requería algo. Antes de poder articular palabra, lanzó un grito que me dejó sin aliento. Me gustaría que las circunstancias fueran distintas. Nuestro vínculo se quebró en el aire. Mi corazón latió con fuerza. Abrí mi boca para decir lo que no estaba seguro. Para indagar sobre su significado, para advertirle sobre la peligrosidad de este sendero, para aparentar desconocimiento acerca de la situación en cuestión. Antes de tener la oportunidad, se giró y se marchó. Mientras estaba en ese lugar, sujetando el borde de la mesa, experimenté una sensación de centralidad, percibiendo cómo mi respiración fluía y mi entorno giraba a mi alrededor. Decidí no seguir pasando por alto esa situación. Algo estaba ocurriendo. Permitir que algo ocurriera. No tenía idea de cómo frenarlo. La tormenta regresó al atardecer de ese día. Con las nubes oscuras abriéndose paso en el firmamento y el ambiente cargado de una tensión que parece agrietar la piel. Esa mañana, Daniel partió en un viaje laboral de fin de semana. Al despedirme, apenas levantó la vista de su teléfono. Observé cómo salía por la puerta sin mostrar emoción alguna. Solo la extraña carga del silencio que vino después. En esta ocasión, solo estábamos Ethan y yo. Unicament. El tiempo transcurrió con parsimonia. Durante la cena, reinaba la calma mientras afuera la tormenta cobraba fuerza, la lluvia golpeaba con intensidad los cristales. Llegó tarde y me descubrió en la habitación, recostado en el sofá con un libro entre las manos,
aunque en realidad no lo estaba leyendo. Permaneció un instante observándome antes de decidirse a decir algo. ¿Sería posible tomar asiento? Direm Lagermis. No se colocó en el extremo opuesto del sofá como solía hacerlo. Tomó asiento en las proximidades. Está muy próximo. La intensa luz de la televisión iluminó su rostro, resaltando la destreza de su brazo y la pasión en su mirada. Iniciamos nuestra conversación sin un tema específico al principio. Películas, canciones, detalles insignificantes. Después, de cierta forma, dejamos de conversar sobre detalles insignificantes. La charla había llegado a un nivel demasiado profundo de alguna manera. De cierta forma, nos encontrábamos al límite de algo que ya no podíamos pasar por alto. ¿Tienes conocimiento?, susurró en voz baja. Ahora que su tono de voz es más sosegado, ya no pareces una madre angustiada. Las palabras se desplomaron entre nosotros como un juego perdido. Durante semanas, el fuego permaneció en el lugar, secándose y aguardando. Debió haberlo detenido en ese momento. Sería conveniente completarlo y luego cerrarlo. Sin embargo, no lo realicé, ya que por primera vez en mucho tiempo, alguien me observaba con interés. La habitación parecía de dimensiones reducidas. El aire se siente más denso. La lluvia golpeaba las ventanas, mientras el viento aullaba afuera como presagiando un inminente suceso. Después, pronunció en voz alta las palabras que me llenarían de temor eternamente. Appreciate, mama. Estoy al límite. Experimenté dificultad para respirar. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo es posible que mi pecho se inclinara ante algo que no podía identificar? Debí haberle indicado que se detuviera. Hubiera sido conveniente salir de la habitación. Sin embargo, permanecí allí, sintiendo el frío, mientras él efectuaba la llamada, y enseguida la puerta se abrió. Al llegar, Daniel irrumpió bajo la lluvia y dejó sus llaves en la mesa como si todo siguiera igual. Como si de repente el mundo se hubiera desplomado a mis pies. Ethan se aproximó, se puso de pie de manera precipitada, extendiendo sus manos hacia los costados. Me era imposible desplazarme. Aún percibía la presencia de sus palabras en mi piel, la carga de lo que estuvo a punto de ocurrir, lo que habría pasado con solo un instante adicional. Daniel nos observaba sin prestar atención, distraído y ajeno, sin darse cuenta de que algo se había roto en el lugar por donde había pasado. «Hola», de manera informal, mientras arreglaba su atuendo mojado. ¿Algo se me ha extraviado? Derramé lágrimas intensamente, esforzándome por mostrar una sonrisa. De ninguna manera. Sin embargo, la realidad era que todo se había transformado y ya no había marcha atrás. Esa noche, la vivienda experimentó un cambio, aunque no fue perceptible a nivel material. En la superficie, todo seguía igual. Las paredes lucían idénticas. El ropero permanecía en su lugar de siempre, sin moverse. Los relojes seguían marcando el tiempo, los suelos se elevaron en los lugares de siempre. Sin embargo, la ausencia de sonido. Ahora el silencio pesaba más, tenía una intensidad que dificultaba la respiración. Durante varios días, estuve evitando a Ethan. Al principio, no de forma intencionada. Fue lo que me repetí a mí mismo. Fue simplemente que me demoraba en la habitación más tiempo por las mañanas. Disfruté de mi café en la habitación soleada en vez de en la cocina. Descubrí motivos para mantenerme ocupado, sin embargo, al estar cerca de él, percibía su influencia en el ambiente. Ya no es como solía ser. En el pasado, existía un momento de pausa, de comodidad, una tensión callada que ninguno de nosotros admitió. En este momento, la tensión se había transformado en algo más intenso, algo riesgoso. Ambos éramos conscientes ahora. Estábamos al tanto de lo que estuvo a punto de ocurrir. Teníamos plena conciencia de lo cerca que habíamos estado de cruzar una frontera que jamás podría ser eliminada. Incluso peor, éramos conscientes de que una parte de nosotros lo anhelaba. Al llegar a las escaleras, noté que mi corazón latía de forma lenta y pesada en mi pecho, más tarde de lo acostumbrado. En la cocina reinaba la calma. Ethan no se encontraba en su posición habitual en la mesa, con la mirada fija en su celular, aguardando el momento del desayuno. En ese momento,
Él se encontraba sentado a la mesa, observando fijamente un plato repleto de huevos revueltos. Al ingresar, no me prestó atención. Daniel se encontraba en la cocina sin darse cuenta de la tensión que le afectaba profundamente. Mientras tomaba su café, comentó con naturalidad que estabas llegando tarde. ¿Cómo estás? Así es, di una falsedad, obligándome a mostrar una sonrisa. Simplemente me sentía fatigado. En realidad, no fue una falsedad. El plato de Ethan hizo añicos el forro al chocar, rompiendo el silencio de la apacible cocina. A pesar de todo, él no dirigiría su mirada hacia mí, ni entablaría conversación conmigo. Me dije que era momento de sentir alivio. Esto resultó ser positivo. Era algo común. Esto es precisamente lo que tenía en mente. Así que, ¿a qué se debió esta sensación de malestar en mi pecho? ¿Por qué continúo observándolo, aguardando que emita palabras, anhelando que su mirada se cruce con la mía? ¿Cómo es posible que experimentara la sensación de haber extraviado algo que jamás debí desear en un principio? Al principio, los ajustes eran de poca magnitud. Subtitulos. Ethan ha comenzado a ingerir sus alimentos en su cuarto en vez de en la mesa. Al ingresar a la habitación, lo abandonó. Mientras preparaba la comida, no se quedó en la cocina. No se acercó más. No me planteó aquellas preguntas amables y delicadas que me hicieron sentir como una persona valiente y curiosa. ¿Cuál sería el aspecto más desfavorable de la situación? Ninguna de ellas fue percibida por Daniel. Todo seguía igual para él. Él nos veía como una familia común viviendo el día a día con normalidad. Sin embargo, me di cuenta. Pude percatarme de todo. Al pasar cerca, pude percibir la tensión en los brazos de Ethan. Observé cómo evitó mi mirada, cómo su voz se interrumpió al dirigirse a mí, como si estuviera tratando de crear una separación que no había estado presente previamente. Además, percibí algo adicional. La forma en que me observó al creer que no le estaba prestando atención. La indecisión se refleja en la mirada. No lograba distinguir si se dirigía a mí directamente o si hablaba consigo mismo. Tal vez las dos opciones. Tal vez ninguno de nosotros tenía idea de dónde colocar todas estas cosas. ¡Qué caos! Mi única certeza era que me sentía destrozado porque me convencí de que era un alivio que terminara, de que habíamos detenido todo antes de cometer un error irreversible. Sin embargo, la manera en que mi estómago se retorcía al verlo, cómo me invadía un vacío cuando no estaba cerca, y cómo mi corazón se quedaba hueco al pedirlo con la mirada, narraban una historia distinta. Me convencí de que todo había terminado. Me convencí de que lo que estuvo a punto de ocurrir entre nosotros fue simplemente un instante de vulnerabilidad, un desliz pasajero que se desvaneció antes de convertirse en algo irremediablemente negativo. No podía dejar de tenerlo en mente. Las palabras de esa persona resonaban constantemente en mi mente. Appreciate, mama. Estoy al límite. Aquella noche, sentí que se aferraba a mis huesos, se había arraigado tan hondo en mi ser que lo percibía aún en la calma de mis pensamientos. Sentía el peso de esa presión sobre mi cabeza, aumentaba cada vez que lo observaba, al notar la sombra en sus ojos, la rigidez en su brazo y la separación entre nosotros que antes no existía. ¿Cuál sería el aspecto más desfavorable de la situación? No tenía claro lo que deseaba. Siempre me había enorgullecido de ser una persona ejemplar, una esposa dedicada, una madre amorosa, pero las mujeres ejemplares no permitían que sus hijos las vieran de la forma en que lo hizo Ethan. Las mujeres de calidad impidieron que ocurriera. ¿Lo habías abandonado a él? ¿Acaso le había defraudado? ¿Acaso me encontraba tan desorientada como él? La realidad es que en verdad no salí de allí esa noche porque no me apetecía. Me gustaría prolongar ese instante solo un poco más, un poquito más, y eso me llevó a experimentar algo inesperado. Me gustaría señalar la soledad y la falta de cercanía emocional de Daniel. Durante años, he estado consumiendo con ansias, buscando desesperadamente algo que me haga sentir viva más allá de las rutinas alimenticias y las noches de compromisos olvidados. Sin embargo, no lo estabas acusando. A pesar de haberlo señalado, no logré evitar experimentar una emoción que no me correspondía. En este momento, me tocaba afrontar las consecuencias. Durante mucho tiempo,
no presté atención a las señales de advertencia en mi hogar, a las noches de silencio, a la falta de contacto con Daniel, y a la indiferencia en su mirada hacia mí. En este momento, volvía a repetir el patrón, sin prestar atención a las señales de alerta recientes, como la forma en que Ethan se alejaba, distanciándose. Cada vez que Daniel me miraba fijamente, sentía como mi estómago se revolvía, como si de pronto percibiera algo nuevo en mi rostro. ¿Había notado eso? ¿Y si el silencio no implicara únicamente la responsabilidad, sino algo adicional? ¿Y si los efectos negativos ya estaban consumados? Y lo más desafortunado de la situación, ¿y si esto aún no había concluido? ¿Y si apenas estaba empezando? Aún no cuento con las soluciones. Desconozco el momento en que todo comenzó a deslizarse entre mis manos. Desconozco el instante preciso en que pasé de ser únicamente su progenitora a convertirme en algo distinto a sus ojos. No estoy seguro si lo he guiado por este sendero, si he permitido que mi soledad influya en mi criterio, o si este era un acontecimiento predestinado, algo ineludible, como una llama ardiendo lentamente a la espera del viento oportuno. Sin embargo, tengo conocimiento de ello. Siento que esta historia sigue abierta, a pesar de mis esfuerzos por alejarme y negar lo que ocurrió entre nosotros. Aunque insista en que no pasó nada relevante, algo ha sido alterado de todas formas. No estoy seguro de si puedo regresar a ser la persona que era en ese momento. Entonces, dime, ¿cuál habría sido tu actuación si estuvieras en mi situación? ¿Has tenido la oportunidad de observar las indicaciones previamente? ¿Te habrías detenido antes de que apenas comenzara? ¿O se trató de una situación que estuvo condenada desde el principio? Me gustaría obtener información al respecto. Por favor, explícame en la sección de comentarios porque sigo en la búsqueda de las soluciones. Si deseas conocer más relatos que revelan las verdades reales, incómodas y conflictivas de las relaciones, te invito a suscribirte en este momento. En ocasiones, los secretos más riesgosos son aquellos que mantenemos ocultos en nuestro interior. Hay errores que no se cometen de inmediato. No se desatan en la vida como un accidente automovilístico, sino más bien como una puerta que se cierra de golpe. No cuentan con luces llamativas ni alarmas que te alerten a detenerte antes de que sea demasiado tarde. Rechazo la propuesta. Los errores más riesgosos, aquellos que provocan transformaciones, los que resultan fatales, los que son inevitables, son aquellos que se desarrollan de forma gradual. Aparecen en tu vida a través de encuentros tan sutiles que al principio ni siquiera te das cuenta de su presencia. Una mirada relajada, una charla que roza lo demasiado personal. Antes de llevarlo a cabo, antes de comprender la situación, te ves a ti mismo y te das cuenta de que has rebasado con creces la línea que juraste no cruzar. ¿Cuál sería el aspecto más desfavorable de la situación? No tienes ni idea de cuándo ocurrió. Quizá en ese instante inicial, sus palabras impactaron una parte de ti que había permanecido desatendida durante mucho tiempo. O en el momento en que permitiste que pensaras que su interés era completamente inofensivo, sin ningún significado. Quizás ocurrió cuando dejaste de lanzar. Quizás nunca sucedió. Quizá estuvo presente en cada uno de ellos. Y ahora me toca lidiar con esa situación. Aunque no haya ocurrido absolutamente nada, no logro convencerme de mi inocencia. Cuando aún percibo la carga de sus palabras apretando sobre mi piel. Cuando aún oigo la forma en que los regaña en medio de la noche. Mientras sigo reflexionando sobre qué habría ocurrido si no nos hubieran interrumpido. Cuando una idea nace en tu mente, cuando una oportunidad se presenta, no se esfuma fácilmente. La idea permanece vigente. La idea aguarda su momento. En ocasiones, por mucho que intentes avanzar, ciertos relatos siguen sin concluir. Algunos errores parecen no tener fin. Continúan aguardando a que las completes.